Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta reunión de el Consejo de Latinoamericano de Hipnoterapeutas del día de hoy, puros colegas. Si alguien tiene algún problema para entrar, que me avise. También hoy vamos a hablar, ahí me encarrilaron para dar la plática de hoy por un comentario que hice sobre el mentalismo hipnótico. Que alguien me diga, ay, ¿qué es eso? Que platíquenos de esto. Estábamos debatiendo sobre el tema de espectáculos. De hecho, voy a empezar por ahí. Alguien comentó que había visto alguno de mis videos donde hacía una demostración, de hecho, de un curso que doy. Está este video en YouTube donde hablo del título del video es algunos efectos de la hipnosis. Y ahí demuestro amnesia, si bien recuerdo, y alucinaciones negativas. Para los que no saben qué es la alucinación negativa, es cuando la persona no ve algo que sí existe. Básicamente ahí lo que hice, si bien recuerdo, fue desaparecer uno de sus dedos. O la persona estaba, pues, ahí metida 4 dedos al lugar de 5. También para los que vieron este video, voy a hacer un comentario que es interesante dentro del curso que di. Lo que hice fue dejar que la persona en algún momento deje de hablar. ¿Qué sucede cuando una persona está hipnotizado y el hipnoterapeuta deja de hablar? Básicamente la persona solita sale del trance. Digo, para los que manejamos hipnosis, siempre hay que mantener la persona hipnotizada. ¿Lo conoces, ahí? Mucha gente cree que la hipnosis se hipnotiza a la persona y ya. No, si uno hipnotiza a la persona y deja de hablar, la persona solita sale del tránsito. Pascal. Sí, dime. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Reina te preguntó. Pero me parece que se arrepintió por cerrar el micrófono. Perdón, Pascal, disculpa, volví a reiniciar, entré a la reunión y sin querer tenía el audífono. Una disculpa a todos, saludos y un fuerte abrazo. Ok, muy bien, sigamos. Si estaba comentando de este video, la segunda cosa que hice fue dejar de hablar. Y ahorita la persona se ve como empieza a luchar sobre este efecto de no poder ver algo. Y en algún momento ya lo logra. Es decir, solita sale del trance hipnótico. Hay una etapa intermedia donde la persona empieza a pensar que algo está mal, algo está incorrecto, y el consciente empieza a luchar con el subconsciente. Como no hablo, no me tuvo la persona en el estado hipnótico, solita la mente regresa a la transición del subconsciente al consciente y sale del trance. Ahora, esto es para los que vieron este video. De ahí, creo que la polémica, cuando hablamos del espectáculo para los integrantes de este consejo, definimos que, como lo dice el nombre, de hecho, es para hipnoterapeutas, no es para hipnosis de espectáculos. Lo que voy a mencionar hoy un poquito tiene efecto y un uso principalmente para espectáculo, que es el mentalismo hipnótico. Les voy a explicar qué es y cómo funciona. Pero primero creo que debemos un poquito definir qué es el mentalismo. Hay básicamente podríamos decir dos definiciones. La primera es, efectivamente, cuando hablamos de mentalismo desde el punto de vista psicológico, es un debate únicamente a base de reflexión, no a base de comprobación científica, básicamente. Hablamos de una introspección a nivel de la reflexión. Desde el punto de vista lingüístico, de hecho, es algo muy parecido. ¿Sí? Es básicamente explicar con una introspección de las personas que están hablando. Pero bueno, ya pueden buscar la definición, la encontrarás. La que nos interesa es la definición de espectáculo, que de hecho es la más, probablemente la más conocida para nosotros, el mentalismo. Creo que inclusive dentro, no sé si dentro de los adherentes de este grupo, pero hay personas que manejan el mentalismo. Pero el mentalismo, desde el punto de vista de espectáculo, es más un tema de ilusionismo. Es decir, no es
Usualmente es efecto de leer la mente, predecir algo, tipo de clarividencia, este tipo de cosas. Pero es falso, es decir, es ilusionismo. Y ahorita les voy a enseñar, o describir más bien, cómo se hace mentalismo con hipnosis, que de hecho es extremadamente simple. Si hay preguntas, adelante, no pueden interrumpir, no pasa nada, no se preocupen, no pierdo el hilo de lo que estoy hablando. Ahora, ¿cómo se hace mentalismo? Vamos a suponer que yo quiero hacer una sesión de mentalismo con una persona con hipnosis. ¿Qué es lo que hago? Muy simple. Hipnotizo a la persona, le hago preguntas, le voy a decir las preguntas más comunes que se pueden hacer. Una es, por ejemplo, preguntar el nombre de su abuela, describir su perro, cómo se llama su perro, su gato. Y luego lo que hace uno es, le borra la sesión de hipnosis y a la hora que lo saque del estado hipnótico, la persona no sabe si fue hipnotizado o no. Tampoco sabe de la información que le dio. Y el show o la espectáculo consiste en decir, mira, le voy a leer la mente. Por ejemplo, yo creo que percibe su mente que tiene un perrito de color café. Es más, es un perrito chiquito de tal raza. Es más, déjame ir más profundo en su mente. Se llama fulano, ¿verdad que se llama así su perro? Y la persona lo ve a ver y dice, oye, ¿cómo sabe esto? Sí, me está leyendo la mente. Es más, ahora déjenme leer más profundo en su mente todavía. Le voy a decir el nombre de su abuela materna. Y bueno, puede seguir así el show, ¿no? Básicamente ahí hablamos de una técnica de hipnotizar a la persona, extraer información, borrar la sesión para que la persona no se acuerde de la información que le dio y luego utilizar esta información para la persona. Como lo decía José Luis en la reunión pasada, no es para espectáculo los integrantes de este colegio, pero es interesante. Pero déjame decirle la otra parte de la forma de utilizar esta técnica, que se llama, también tiene un nombre curioso, lo estudié hace muchos años, se llama hipnosis forense. No sé si alguien ha oído este término o conoce las técnicas a las cuales hacemos referencia. La hipnosis forense, básicamente su uso, por eso se llama forense de hecho, es para extraer información de la mente de una persona que pueda haber olvidado, escondido, omitido, en fin, que está, podríamos decir, escondido dentro de la mente de la persona. Sirve para testigos, sirve para víctimas, básicamente. Ahora, ¿cómo se hace en el uso de la hipnosis? ¿Qué uso? Quizás no tan terapéuticos, pero ¿cómo se usa en una sesión de hipnosis? Que yo le he manejado mucho, la verdad. Es cuando una persona perdió algo. Creo que lo único que manejé fue una persona que no encontraba su pasaporte, tenía que viajar. Y la técnica, del punto de vista hipnótico, funciona de la siguiente forma. O sea, se hipnotiza a la persona, se le pone en trance, y en trance se le ubica dentro de como una regresión en el último momento que vio su pasaporte o que lo tuvo en sus manos. Y luego se hace ahora sí que regresión al pasado y luego se le trae al presente, pero filtrando todos los momentos que estuvo con su pasaporte. Hasta que de repente la persona, ya me acuerdo dónde lo dejé. Entonces, esa se llama hipnosis forense. Básicamente el uso es para recordar cosas que uno perdió o en este caso olvidó. A nivel de espectáculo, la hipnosis, el mentalismo hipnótico, no lo recomiendo, de hecho es totalmente para espectáculo. Yo estudié espectáculo con dos grandes de la hipnosis, con Iger y con Parker, pero realmente lo hice, como decía el audio pasado, más por curiosidad del tipo de técnicas. La mayoría de ellos no tiene realmente un uso terapéutico, pero es interesante. Por ejemplo, manejar alucinaciones positivas o negativas no tiene ningún uso para una terapia.
Es interesante porque es un estado, es uno de los estados más profundos, por cierto. Hipnosis positiva es cuando la persona ve algo que no existe. E hipnosis negativa cuando no ve algo que sí está. En espectáculo es muy común de hacerse que el hipnoterapeuta o el hipnotista, en este caso, porque no hay terapeutas, se hace invisible. Entonces, en espectáculo lo que se hace es, el que está hipnotizando lo puede ver. Y luego agarrar una silla, un objeto y lo hace. Pasear delante de la persona. La persona ve el objeto flotando, pero no veo que está sostenido por alguien. Eso es lo que es, digamos, la hipnosis o lograr con hipnosis efectos de alucinaciones. Reitero, no hay un uso terapéutico del tema. Inclusive para la terapia, usualmente los niveles bastante superficial de profundidad del trance suele ser suficiente para manejar emociones, por ejemplo. Habíamos visto, creo, en una sesión o en el grupo, los niveles de profundidad de la hipnosis. Pero bueno, ahora vamos a abrir el capítulo a preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere, levante la mano para no tener que meterme prende su micrófono y puede hacer la pregunta que desea. Puede ser de otra cosa. Y al fin y al cabo es una reunión, yo tengo una pregunta llamada formal o informal, ¿no? Sí, dime, José Luis. Yo tengo la teoría de que la persona, vos dijiste antes que le hacía abrir los ojos y la persona ya salía. Y yo tengo la teoría de, por lo menos en terapia, no sé lo que será en espectáculo, a lo mejor sea distinto también. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas son iguales, pero yo llegué hasta media hora que sé que la persona está en trance, hasta media hora después de que abrí los ojos. Es una buena reflexión. De hecho, sí, no hay un estudio científico del tema, pero toda la sugestión poshipnótica se puede dar cuando uno haya sacado a la persona del trance. Es decir, manejo el trance, la terapia, lo que sea, se maneja la terapia, se saca la persona del trance cuando terminó las sugestiones de la terapia y ahí se le da una sugestión poshipnótica. La mente sigue, podríamos decir, en un estado de trance. Si hay una transición del trance a salir del trance, aun cuando uno la saca. Inclusive probablemente les ha pasado. Uno saca a la persona del trance y se da cuenta que no ha salido del trance. ¿Sabes cuando me doy cuenta? Cuando le duele la cabeza. Y bueno, uno habla y después le dice, ¿te sentís bien? Antes de irse me pasó que ya lo estaba despidiendo y me dice, me está doliendo la cabeza. Y ahí le pongo la mano en la cabeza, lo bajaba un poquito y le dice, ahora te saco el dolor y sale, no le duele más la cabeza. ¿Y eso por qué? Por la sugestión. O sea, la persona no salió de trance, me parece. Sí, depende de cada persona. Hay una fase, hay un tiempo que varía de las personas y la profundidad del trance. Y hay personas efectivamente que les cuesta mucho trabajo salir del trance. Uno se da cuenta, ¿no? Lo que puede hacer uno es repetir 2, 3 veces la fórmula que usa para sacar a la persona del trance. Pero sí hay un efecto, no es realmente inmediata al 100%. Si la mente se da su tiempo para estar de un estado de profundidad de 30 a un estado totalmente beta. Sí puede tardar un poquito, no es tan inmediato. Inclusive en los espectáculos lo que se maneja, pues la persona está hablando, está moviéndose, o sea, parece estar perfectamente normal, pero sigue en trance, ¿sí? Se puede manejar, por ejemplo, para cuando uno quiere hablar en forma verbal con la persona. Entonces la hipnotizo y le pido a la persona que ahora va a seguir en trance, pero puede abrir los ojos y va a poder platicar. Pero sigue en trance. Y uno puede platicar con la persona, pero a un nivel de trance. Usualmente para inclusive tener información de la parte del subconsciente. ¿Sabes por qué un poco estoy en contra y me parece antiético los testimonios después del trance? Cuando una persona lo sacan y le dice, ¿qué tal te sentís?
Eso lo hace mucho Aurelio Mejía, ¿no? ¿Qué tal te sentís? Bien, bien, bien. Claro, después de una orden posinótica que cuando dice, cuando abres los ojos te vas a sentir bien. Pero la persona no seguía el trance. Que me parece muy antiético pedirle a una persona que dé un testimonio justamente cuando abre los ojos y todavía está en trance, todavía no salió. Cuando no es una posinótica de que ahora te vas a sentir bien. Y con eso hacer publicidad. Eso me parece para una Mire, persona que sabe. le voy a comentar con la reflexión de José Luis la forma correcta de pedir un testimonio. Usualmente la persona, bueno, tiene una sesión o varias, resuelve su problema que venía a buscar con la terapia que uno ofrece y después de que haya resuelto su asunto, uno le pide un testimonio. Es decir, no cuando está en trance, ¿sí? Ni siquiera inmediatamente después, más bien prácticamente cuando terminó la terapia. O sea, cuando ya obtuve los resultados que quería, ya la persona está sana y ahí es el momento ético y correcto para pedir el testimonio, inclusive cuando la persona lo quiere mandar. ¿Sí? O sea, si no pasa lo que dice José Luis, o sea, la persona está hipnotizado y yo le hago una pregunta o le pido una información, es efectivamente incorrecto. No es ético, pues, cuando la persona sigue en trance. Sí, adelante, Marcelo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Marcelo. Sí, eso más que nada comienza un proceso de sanación después de una sesión. O sea, nada es mágico, es lo que yo les digo a los pacientes. Esto no es mágico. Sí, puede haber un proceso que empieza y el testimonio, obviamente, que después que esa persona se va al tiempo, si él está de acuerdo con lo que le ha pasado y le ha sucedido y ha mejorado, obviamente, el testimonio. Igual yo no he visto en los videos de Aurelio, como dice José Luis, quizás yo miraba mal, que enseguida le pida un testimonio, yo qué sé. Pero está, yo pienso así. Es un comienzo de un proceso de sanación. Sí, mira, yo concuerdo con la reflexión de José Luis. O sea, pedir un testimonio cuando la persona está en trance, sí me parece también incorrecto. Sí, sí, también. No da un testimonio de terapia, pero sí lo que dice, ¿cómo te sentís ahora? ¿Te sentís bien? Sí, ¿y qué le va a decir? Si está en trance todavía. Bueno, sí. Si querés, le voy a platicar, creo que lo habíamos platicado una vez, pero cómo es la secuencia, digamos, de una hipnosis, de una sesión de hipnosis. Siempre empieza la siguiente sesión con un diagnóstico de la sesión anterior, antes de hipnotizar a la persona. A ver, ¿cómo te fue con esto, con esto, con esto? Y se va delimitando el objetivo de la presente sesión para seguir ayudando a la persona. Esa es la técnica correcta. Es decir, la secuencia de la segunda sesión y todas las subsecuentes es siempre empezar con un diagnóstico. Yo en la primera sesión hago un diagnóstico escrito, el diagnóstico por escrito de todos los síntomas, lo que desea la persona y todo esto. Y se fijan los objetivos y uno como terapeuta define la técnica a utilizar. Y en la siguiente sesión lo primero que se hace es justamente evaluar los resultados. La oportunidad. Entonces, hablando de lo que estábamos platicando ahí con el comentario de José Luis y Marcelo, yo creo que la forma de llevar la terapia, yo lo manejo en forma muy, muy pragmática. Es decir, a ver, ¿qué se hizo y qué resultados se obtuvo? Y los resultados siempre se deben medir en la siguiente sesión. Hay una razón también para eso. Uno, llega la persona, no la ha hipnotizado todavía, entonces realmente va a hablar de cómo se sintió entre cada sesiones, lo cual es lo correcto. O sea, es un diagnóstico más frío, más real. La otra es, hay una razón por no hacer pregunta inmediatamente después de la sesión o sacando la persona del trance. Siempre se debe, bueno, sugiero siempre manejar sugestión post-hipnótica. Es decir, uno, bueno, está el diagnóstico, están los elementos de la hipnoterapia, es decir, con hipnosis. Dentro de la terapia se maneja al final sugestión post-hipnótica, es decir, que van a actuar entre cada sesión.
Entonces, manejar, ¿cómo se llama?, sugestiones post-hipnótico suele reforzar en forma muy dinámica, muy fuerte la propia sesión. Una cosa es la sugestión de la sesión y otra cosa es las sugestiones entre cada sesión o post-hipnótica. Yo no sé si lo manejan ustedes, pero sí es recomendable. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere comentar algo? Están todos de acuerdo, Pascal, están todos de acuerdo. Voy a dar otro detalle mientras alguien quiere preguntar algo. Hay muchos hipnoterapeutas que para evitar justamente que el paciente analice conscientemente las sesiones, suelen manejar amnesia. En una de las escuelas o cursos que tomé, eran en favor de eso. Es decir, entonces a la paciente le hago la sesión, le borro la sesión antes de sacar de la hipnosis. Entonces el paciente cuando sale del estado hipnótico, del trance, no tiene la menor idea de lo que ha pasado. ¿Cuál es la teoría o cuál es el fundamento? Es para impedir que la persona actúe de forma consciente sobre la terapia. Lo cual es correcto, pero yo lo manejo exclusiva. Yo prefiero que la gente esté totalmente consciente. Lo manejo exclusivamente, lo manejo el tema de la amnesia post-sesión, cuando la persona es demasiado analítica. Es decir, empieza a cuestionar todo. Entonces, no se trata de cuestionar, deja que tu subconsciente lo haga por ti. Entonces, en persona sí suelo borrarle la sesión para evitar esta confusión que podría generar el propio proceso hipnótico. Marcelo levantó la mano. Marcelo está ahí. Parece que se está ahogando. Mi pantalla hace así. Si la pantalla está como flasheando, no sé por qué. Sí, exactamente. ¿Y cómo haces para borrar la sesión, Pascal? Son técnicas de ¿cómo se llama? Es una sugestión. Por ejemplo, lo que yo hago es, olvida todo lo que tengas que olvidar para esta nueva vida que a partir de hoy comienza. Eso es lo que yo le digo. No, hay una fórmula doble que es la clásica para borrar la sesión, que la frase es más o menos así. A partir de hoy, de hecho, te voy a pedir que olvides toda esta sesión. O si quieres, puedes olvidar la sesión, pero también si quieres, puedes olvidar la sesión, es lo que tú prefieres. O sea, es manera también confusión de borrar la sesión. Ajá. O sea, la fórmula es, te voy a pedir que olvides la sesión. O si quieres, puedes olvidar que hayas olvidado la sesión. Hay otra técnica por ahí más. Cuando uno se despierta, para recordar el sueño, tiene que, ¿cómo es? Revivirlo, porque si no se olvida, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Antes de abrir los ojos, la ¿no, José fórmula, Luis? si quieres, se la simplifica para que la ubique. Sí, claro. Es olvidar, recordar o recordar, olvidar. Bien. Esa es la fórmula. Y la fórmula la puede meter dentro de la forma de hablar. ¿Sabe que a partir de hoy vas a olvidar la sesión? O si prefieres, mira, puedes recordar, olvidar. O si prefieres olvidar, recordar o recordar, olvidar, lo que tú prefieres. Entonces, crea confusión y la mente lo capta. Lo que yo hice, pero no siempre funciona en todo, pero tiene que ver con esta parte que digo del sueño, es cuando ni bien abre los ojos, preguntarle una tontería y seguir ese curso y no darle tiempo a que la persona empiece a hilvanar para atrás y acomodar la sesión, que es decirle, ¿en qué viniste? ¿Viniste caminando? ¿Viniste cosas? ¿Hace calor afuera? O sea, sacarlo completamente del tema de la hipnosis y bueno, seguir esa trama por unos minutos. Y es más, no hablar de la sesión. Porque es correcto. Tiene que ver con el sueño también. Sí, es correcto esta sesión, digo, esta sugestión. O sea, a la hora que la persona sale del trance todavía está vinculado al trance. Entonces, si uno la saca de contexto, crea una especie de borrador entre
la parte subconsciente y la parte consciente, que es lo mismo que describes, José Luis, cuando uno despierta. Se acuerda del sueño y a los 5 minutos, ¡pum!, ya Claro. desapareció. Sí, Sí. tenés que Es darle el un mismo orden. fenómeno. Lo que sí yo he notado, y que no sé, a lo mejor acá, al hacer mucho, podemos sacar más conclusiones que las que puedo sacar yo solo. Que las sesiones que la persona se olvide son las más fructíferas. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece. Cuando Mira, la persona se olvida, es mejor los resultados. el fundamento que yo uso de no borrar la sesión es justamente porque cada uno, tanto la parte del consciente como la parte del subconsciente, pueden participar, aún con hipnosis. Siento lo ideal de mi punto de vista muy personal es dejar que actúa cada quien bajo su propio criterio, el consciente y el subconsciente. Sí, dime, René, adelante, abre tu micrófono. Sí, se me hace todo muy acertado. Primero el tema de esa capacidad ética de poder pedirle en un momento diferente a la terminación de la hipnosis todo este tipo de consideraciones. Yo he escuchado de una técnica que se llama encapsulado. Esta técnica consiste de la siguiente manera. Empezamos un relato, puede ser un cuento de cualquier tipo, lo suspendemos a medio proceso, empezamos otro relato que sea congruente, me refiero, puede ser un cuento infantil, lo suspendemos, iniciamos otro cuento infantil que conozca perfectamente el consultante y hacemos la terapia. Después cerramos el primer cuento infantil y luego cerramos el primero y salimos de la terapia, sí, efectivamente dirigiendo enfoque para que convencidos de que sus vidas están tomando las mejores decisiones, y si ellos salen con esa misma lógica se autosabotearían digamos ese proceso de cambio, porque el consciente seguirá con su misma mecánica de proceder. Y el colocar este tipo de candados para que haya en la vida, en el ecosistema cotidiano del consultante, haya un momento en el que él diga, se me ocurrió esto, aun cuando nosotros como terapeutas sabemos que lo colocamos estratégicamente, creo yo. Sí, es una técnica hay una técnica parecida a lo que describes, y no es la misma, que se llama double binded en inglés, o triple binded, que es uno empieza un relato, deja que la mente de la persona, del paciente, lo toma, no lo concluye, se pasa a otro relato, tampoco lo concluye, pasa a un tercero, en el caso que es triple, del tercero, probablemente con 2 es suficiente. Y luego da la respuesta del primer relato sin relacionarlo. La teoría es que la mente hace el vínculo. Tú lo manejaste como neutralizar uno y el otro. Sí, es una posibilidad. La otra es dando la respuesta alejado de la pregunta, por decirlo así. Hago una pregunta, no la contesto. Hago la segunda pregunta, no la contesto. Hago la tercera pregunta, no la contesto. Después contesto la primera pregunta y luego la segunda y la tercera. Pero la mente de la persona perdió el vínculo. Es una técnica curiosa. Sí. Se llama doble, ¿cuál sería la traducción? Como doble o triple vínculo, así se llama. En inglés, digo, de español, creo que esa sería la traducción. Aquí hay un compañero en Monterrey, Jonathan Davenport, ese es su nombre. Él garantiza que tiene más de 3,000 sesiones, muy exitosas, por lo que él dice. Son un poco largas, así del orden de 2 horas, y con una sesión única él reporta muy buenos avances, ¿no? Y yo considero que sí es una buena estrategia. A veces nosotros, en terapia sistémica, a veces tenemos 1 hora, 1 hora y media máximo para atender consultantes, y a veces es un poquito complicado, ¿no? Pero a mí personalmente se me hace una estrategia muy acertada, creo yo.
Sí, mira, cualquier estrategia, lo interesante desde mi punto de vista también de tener muchas estrategias es justamente de la flexibilidad, de adaptarte a lo que realmente el paciente, lo que va a ser más eficiente para el paciente. Sí, yo tengo muchísimas certificaciones de protocolos hipnóticos y realmente me da una gama amplia de herramientas para poder escoger la fórmula que el paciente va a tomar con mejor eficiencia. Pascal. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien que levantó la mano? Cierren, por favor, el micrófono de Belis. Belis, por favor. Por favor. Sí, adelante, Belis. Abre tu micrófono y platícanos. No, que lo cierre. Ajá, que lo cierre Belis, bravo. Es que vi a alguien que ahí quería hacer una pregunta. Rodrigo la tenía levantada. Ah, ok, entonces adelante, Rodrigo. Ahí voy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ya te escuchamos. Si quieres, prende tu cámara también para que te veamos. A ver si me alcanzan a ver, porque estoy en un cuarto oscuro. ¿Me ven? No. Ni así acercándome a la cámara apenas, ¿verdad? Sí, entonces, como quieres, si quieres, apágale. Porque... Me metí aquí a un cuarto del consultorio, que está oscuro. No, nomás un comentario, porque a veces, no sé, un compañero ahorita habló de alguien que había hecho como 3,000 sesiones, ¿no? Entonces, no sé, a mí me suena a veces un poco, no sé cuántos años tenga trabajando, pero pues el año tiene 365 días. Tendría que hacer una sesión diaria o 2 diarias y no repetir, no sé, por 5 o 6 años. Entonces, a veces hay que ser un poco como que más analíticos o racionales o más, no sé, como más yo creo que aterrizados, ¿no? Este tipo de comentario me suena más que la persona quiere como presumir, ¿no? Sí, quiere que la persona diga, ay, tiene mucha experiencia por la cantidad de terapia que ha manejado. Digo, yo creo que todos nosotros podemos hacer este cálculo, pero la verdad usarlo del punto de vista publicitario me parece, no me parece adecuado, de hecho. Ándale, algo así que comentar, digo, nomás como que pensemos de repente, porque sí, no sé, yo tengo a lo mejor unos 7, 8 años trabajando, quizás alcance, no sé cuántas alcance, pues, pero el ver a veces una persona toma 3 sesiones, 4 sesiones, y pues no les puedes contar como que son tantos pacientes, ¿no? No sé, ahí como que me sonó un poquito, sí le empecé a echar números y dije, cabrón, pues tendrá mucho tiempo trabajando. Ya le sacaste las cuentas. Sí, y no me cuadraba con también las horas, y si es de 1 hora la sesión o 2 horas o 3 horas, o se la lleva trabajando, o sea, no me cuadraban. Entonces, como que de repente, cuando ya le empezamos a echar coco a ciertos comentarios, dices, cabrón, no cuadra, ¿no? Digo, era ese comentario, pues de repente bajé la mano y dije, pues no están, a lo mejor no sea tan relevante, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No, ahí debo admitir que yo no me sé el número, ¿no? A mí lo relevante fue el concepto de la técnica, que es un poquito el tema central, ¿no? El tema. Sí. Sí, así es. Sí, la técnica que mencionaba René se llama, creo que en español se debe llamar la técnica del doble o triple vínculo. En inglés, que es como lo estudié, se llama double o triple binded, así se llama. Pero es una técnica más del tipo PNL, pero también se usa en hipnosis. O sea, el consciente pierde, el fundamento es el consciente pierde el vínculo, pero el subconsciente no. Es más una técnica de PNL, o sea, no necesita la persona estar hipnotizada. El consciente pierde el hilo, pero el subconsciente no, que es mucho más poderoso. Y los resultados sí son buenos. Es una buena técnica. Muy bien, ¿más preguntas por allí? Nos alejamos un poquito del tema original de la hipnosis forense o algunas posibilidades de extraer información de la mente del paciente. Digo, en buen sentido. De hecho, creo que uno de los fundamentos de eso es justamente las regresiones. Cuando uno le pide al paciente que se vaya a la fuente de su
al origen de lo que le sucede de forma negativa, pues al fin y al cabo es lo mismo, hablamos de lo mismo. Es un poquito el ABC de la... Para muchos la regresión es el ABC de la hipnosis, lo cual, por cierto, no concuerdo. O sea, yo manejo mucha técnica que no tiene nada que ver con regresiones, pero el fundamento sí es correcto. O sea, todo lo que tenemos nos viene del pasado. Somos seres reactivos, digamos. O sea, somos seres emocionales por un lado y reactivos por el otro. Entonces sí es correcto este fundamento. Muy bien, ¿más preguntas? Si quieren hacer preguntas, obviamente relacionado con la hipnosis, pero de otro tema, pues adelante, aprovechen la concurrencia. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Hola, Rosy, ¿querías decir algo? Sí, adelante. ¿O quién quería hablar? Oye, una voz por ahí. Soy Tere. Tere, adelante. ¿Has experimentado con la hipnosis forense con algún paciente, algún asunto criminalístico, penal? Mira, la hipnosis forense, si bien se utiliza a nivel de investigación, a nivel de víctima, de testigo, hasta donde sé, yo lo estudié en Estados Unidos, no tiene uso legal. No, pero es decir, se maneja mucho en víctimas de violación, víctimas de... La mente tiene la habilidad de esconder información. Sobre todo, yo estudié síndrome postraumático en Estados Unidos, donde hay veteranos de guerra, drogadistas, en fin, muchas patologías o traumas muy fuertes. Y la mente tiene la habilidad de esconder información a la propia persona. Y con hipnosis o técnica de hipnosis forense se permite recuperar información. Se llama así la técnica, que es curioso, si lo buscan en Google va a ver que sí así se llama, porque fue básicamente utilizado un poquito como el polígrafo, o sea, como el detector de mentira, pero con hipnosis. Es real, sí, claro. Pero no tiene validez legal desde el punto de vista de un juicio. Sí, yo lo entiendo, pero desde tu experiencia, ¿has tenido algún paciente que hayas podido ayudar así? No, porque para el uso de extraer información del punto de vista terapéutico, no tiene ningún uso para el terapeuta, tiene uso para el paciente. Es decir, vamos a suponer, doy un ejemplo, un paciente tiene una fobia. De hecho, la descripción de una fobia es justamente un miedo descontrolado, no identificado. Ok, ¿cómo manejo la fobia? El paciente requiere de ubicar el origen, curiosamente, no forzosamente. Se puede sanar algo que siente un paciente sin utilizar el origen de lo que genere eso, curiosamente con hipnosis, sí. O sea, a mí me ha pasado con muchísimos pacientes que no ubiquen el origen de sus males o malestares. De hecho, en la plática previa de análisis, donde uno le pregunta, yo soy estresado, tengo angustia, sí, cómo no, ¿desde cuándo lo tiene? Pues desde que me divorcié el año pasado. Y a la hora que uno lo hipnotiza, resulta que fue hace 20 años la muerte de su papá. O sea, nada que ver. ¿Sí? Es muy, muy común en la hipnosis. Ok, gracias, pastor. De nada, ¿alguien más con alguna pregunta? Sí, yo, Pascalito. A ver, dime, primeramente, qué interesante sobre la hipnosis forense. Al principio dijiste algo sobre, pusiste un ejemplo, alguien que no encuentra su pasaporte. Dijiste, lo llevo al último momento donde tenía su pasaporte en sus manos. Es correcto. Filtro todo y lo traigo al presente. No. A ver.
Te corrijo Ok, la sí, técnica para que la estudie corrígeme y la porque prueba y la compruebas. sí, por Bueno, favor. obviamente hipnotiza a la persona. Vamos a poner el mismo ejemplo, que perdió su pasaporte o no se acuerda dónde lo dejó. Ok, lo hipnotizas, lo llevas a la última vez que lo tuvo en sus manos. Sí, ahí los detalles son importantes. Y luego digo, bueno, ahora quiero que paseas en el tiempo con tu pasaporte a la mano desde este momento hasta ahora. Y cuando ubicas dónde lo dejaste, me lo indicas. Entonces, es una regresión para el momento que sí se acuerdo que tenía el pasaporte y luego lo llevas paseando para ver dónde lo dejó, desde este momento hacia el presente. Ah, perfecto, gracias. Sí, esa es la técnica, porque si le das brinco, pierde el hilo. Exacto, yo me preguntaba, entonces, ¿cómo extraes la información? Pero ya entendí, lo llevas paseando, no filtras todo. Sí, por ejemplo, oye, ¿te acuerdas de la última vez dónde dejaste tu bolsa, tu cartera amarilla? Tú te quedas, oye, pues creo que fue el jueves pasado, ¿ok? A ver, quiero que te acuerdes exactamente qué hiciste el jueves pasado con tu cartera. Y tu mente empieza a buscarlo. A ver, ¿dónde fuiste? No, pues me fui al restaurante. ¿La tenías? Sí. O luego del restaurante estuve en mi casa. ¿La tenía todavía? Sí. Ok. Adelántate un poquito. ¿Qué hiciste después? No, pues me fui a leer un libro. Ok, ¿lo tenía todavía? No. Ok, regrésate del restaurante a leer el libro porque ahí está tu cartera. Perfecto. ¿Y qué pasa si se la robaron? Igual, detecta el momento que se la robaron. O si no se dio cuenta del robo en el momento que desapareció. En el ejemplo que acabo de decir, sucede esto. Ok, llegaste al restaurante, la tenías. Llegaste a tu casa, te pusiste a leer. ¿La tenías? No. Ok, en este lapso, desapareció, la olvidaste o no te acuerdas dónde la dejaste. Sí, adelante, Fabián. ¿Qué pasó, Máster? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es la pregunta? Oiga, yo hice algo similar a lo que dijo con una de mis tías. Perdió su cartera en su casa, no recordaba dónde estaba. La llevé al lugar que salió de mi casa a la suya. Se acordaba que la traía en la mano, que iba en el transporte público, pero al llegar a su casa la extravió. Ella aseguraba que estaba en su casa. Yo lo que hice después de eso, manejé un poquito de radiestesia. Dibujé su casa, sus cuartos, porque ella no lo recordaba ni con hipnosis. Ella aseguraba que estaba en su casa, no recordaba el lugar. Yo decía, es que yo entré a mi casa y la traía en la mano. Hice un poquito de radiestesia, dibujé los cuartos, la cocina, el baño, y con el péndulo me dirigió a la recámara donde estaba el monedero. Yo le dije que la buscara en el cuarto y efectivamente el monedero estaba al lado de la cama. No lo recordaba, no recordaba en sí por qué estaba ahí, pero con un poquito de la radiestesia lo pudimos encontrar. No sé si también sea buen ejemplo o está bien llevado así el caso. Sí, es correcto, pero usaste otra técnica. Yo también soy radiestesista, de hecho doy un curso del manejo avanzado del péndulo y suelo usar mucho el péndulo justamente para ubicar gente, objetos o variación. Pero ahí te sales de la hipnosis. ¿Sí? Si hubieras seguido con hipnosis, igual la paseas. A ver, acuérdate, ¿la tienes en tu mano? Sí, da 2 pasos más. ¿La sigues teniendo en tu mano? No. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste de esto? O sea, perfecto. lo Sí, es que yo no le manejo pasé. cada vez en forma más precisa. Perfecto. Sí, porque yo la llevé a su casa. Ella nomás recordaba que al entrar a su casa lo tenía, pero no la pasé. No le dije en el momento que ya no lo tuvo. O sea, nomás me dijo, entré en la casa, yo lo tenía y no recuerdo dónde estaba. Yo ya no supe. Vamos a tomar este ejemplo, lo que podía haber sido. Ok, ¿estás sentado en tu casa? Sí. ¿La tienes en tu casa? Sí, la tengo aquí a la mano. ¿Dónde estás en tu casa? No, estoy en la entrada. Ok, quiero que des unos pasos. Y en el momento que no la tienes, me avisas. Entonces, puedes hasta contar, a ver, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Oye, ya no la veo. Ok, regrésate 1 paso, ¿la ves? Sí, está sobre la cómoda. Perfecto. Sería la técnica, digamos. Perfecto, Máster.
Suelo llamarlo pasear el paciente, ¿no? En este caso, el fundamento es desde el último momento que la tuvo, ¿sí? Entonces la llevas y luego te regresas para ubicar el último momento donde no la tuvo, la regresas un poquito y lo puedes manejar con pasos, con descripción de dónde está. Vaya, ahí puedes manejar varias técnicas. Ah, perfecto, perfecto. Por eso lo llamo yo pasear el paciente, o sea, literal. Puedes ir contando pasos en el ejemplo que acabo de decir con tu caso, o ubicar dónde está, que lo describe, en fin, este tipo de cosas. Perfecto, Marce, muchas gracias. ¿Y si no, muy bien, el último lugar en el que lo tenía? Sí, el paso número 1 es llevarle al último lugar que se acuerda que lo tenía. No importa cuándo fue hace 2 meses, 3 meses. Oye, sí, me acuerdo que la última vez que me acuerdo que lo tuve fue a tal momento. Ok, ahí lo regresas. Y luego lo traes desde este momento hacia el presente. Siempre ubicando que lo tenga a la mano. Ok, gracias. Y en algún momento su mente pierde el objeto. Entonces lo regresas un poquito. Ahí lo tienes, ahí no lo tienes. Ok, en este lapso de espacio del tiempo es donde está el objeto. Es una técnica básicamente de búsqueda de objetos, pero se usa la técnica de hipnosis forense. ¿Cómo se maneja la hipnosis forense? Vamos a pensar que una persona fue asaltada o violado, lo que sea, ¿no? Ok. Regresa uno a la persona en este momento, obviamente con técnica de desvinculación emocional. Si no puede crear un ataque de pánico, todo esto, ¿sí? Entonces la regreso, que ahí está, quiero que me describes minuciosamente qué está pasando. Y uno le va ayudando. Oye, ¿qué color ves a tu alrededor? No, pues veo verde. ¿Qué es lo que está verde? No, pues la camiseta de mi agresor. Y es curioso porque si uno hace una pregunta del estilo de ¿qué color de ojo tenía? Hipnóticamente el subconsciente grabó una cantidad de detalles muy minuciosos. El subconsciente es fabuloso, se graba, es una grabadora. Pues a la hora que utiliza este tipo de técnica, suele recopilar un montón de detalles, a veces muy minuciosos. Vamos a una persona que, esto es un ejemplo feo a lo mejor, ¿no? Está siendo violada. Pasa un coche detrás del violador en la calle y la mente es capaz de registrar las placas del coche que acaba de pasar. O sea, es brutal lo que hace la mente. O sea, por eso suelo describir como una grabadora. Graba absolutamente todo, pero no forzosamente al acceso, ni siquiera en el uso del consciente, que es la parte, iba a decir curiosa, no, así funciona nuestra mente. Por eso el subconsciente es 90% del cerebro, el consciente es apenas el 10%. Almacena absolutamente todo. Una duda, ¿tendría alguna utilidad cuando se extravían personas? Sí, te voy a dar es una buena pregunta, Tere, porque es justamente, le voy a dar ahora el uso de terapéuticos. Ok, la persona, estamos hablando que la persona perdió un objeto. ¿Qué pasa si perdió una emoción? Voy a dar el ejemplo más concreto. Ok, quiero que te acuerdes de la última vez que te reíste, o fuiste feliz, o lo que tú quieras, ¿sí? A una persona depresiva o pesimista o qué sé yo. Yo le digo, a ver, te voy a regresar ahí. Ok, ¿ya estás ahí? Sí. ¿Qué tanto te ríes? No, pues vería carcajada y todo, inclusive lo puedes hacer reír a la persona, ¿no? Muy bien. Ahora quiero que esta risa te la tragas al día de hoy. Porque a partir de hoy te vas a reír de todo, vas a ser muy feliz. Es un ejemplo, ¿no? Pero vaya, la técnica es la misma. O sea, en hipnosis forense hablamos de objeto o de qué recuerda la persona.
en el caso de buscar un objeto extraviado, pero la mente también esconde, podríamos usar la palabra extraviar. Yo extravié el último momento que fui feliz. ¿Puede llevar a la persona ahí y traer esta información? Por supuesto, de hecho la terapia consiste en eso. Luego hay técnica de superposición, que es una técnica que manejo mucho yo, se llama reconstrucción emocional. Cómo se superpone una información. Se puede manejar con va y bien. Es decir, a ver, te ríes. No quiero que llores. No quiero que te ríes. No quiero que llores. Con libros es muy fácil. A veces manejas en espectáculos. ¿Sí? Muy bien, ahora quiero que te ríes de tu llanto. ¿Y qué cree? La gente se ríe de su llanto. Y desaparece el llanto. ¿Por qué? Porque adquiere otro significado. Es un ejemplo, pero si entiendes el fundamento, lo puedes manejar para muchas cosas. Como psicología reversible. Sí, sí, parecido. Nosotros en Hipnosis lo llamamos superposición. Estás borrando algo poniendo otra cosa encima. Puede ser para emoción, para acontecimiento, para trauma, para X. Se maneja mucho en fobias, por ejemplo. ¿De qué tengo miedo? De esto, ok. Entonces quiero que te vayas a lo opuesto. Voy a dar un ejemplo de claustrofobia, que la persona tiene claustrofobia, que es cuando la persona tiene miedo de estar encerrado. Entonces, que quiero que me digas la última vez que te sentiste así. No, pues fui a un bar que era en una cueva, qué sé yo, ¿no? Como ejemplos. Ok, lo digo, bueno, y saliste corriendo. Pues sí, porque me dio un pavor terrible. Ah, ok. ¿Y para ti cuál sería lo opuesto? No, como estoy en reunión familiar y estamos toda la familia, ¿y cuántos son de la familia? Somos como 15. Entonces está lleno ahí, todo el mundo platicando, muy bien. Entonces ahora hipnóticamente quiero que te lleves a tu familia a la cueva. Pero tú estás justo en medio de todas estas personas. Y luego lo que haces, digo, es un ejemplo, porque se le lleva a la persona a la cueva, el bar donde se asustó, pero rodeado de toda su gente. Y luego las va quitando de uno en uno. Es una técnica de superposición. Son ejemplos, ¿no? Pero bueno, creo que entendieron el principio. A ver, tengo una cuestión acá. Y siempre partiendo de lo que yo creo, no tengo forma de comprobarlo. No te asustes de tus creencias, José Luis, tú ponte machito. ¿Cómo es? Pero yo tengo la creencia de que las fobias vienen de vidas pasadas. Justamente eso puntualmente. No todas, no todas. Por eso digo. Bueno, yo opino lo mismo que José Luis. Si han leído el libro de Muchas vidas, muchos maestros, ahí redacta. Dr. Weiss. Exactamente, maestrazo. Dice que las fobias que tenía esta chica eran por vidas pasadas, miedo a ahogarse, miedo a una fobia, la reflejó en su vida actual por todo lo que le había pasado en vidas pasadas. Yo creo lo mismo, Yo también tengo esa creencia. Mira, te voy a dar un ejemplo real de mi caso. Yo soy quiropráctico. Una vez tenía un paciente que tenía dolor de cuellos. Entonces lo reviso y pues no encuentro absolutamente nada. No, me duele mucho. ¿Cómo te duele? Pues me duele aquí, no el cuello. Entonces le dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos a preguntar a tu subconsciente. Lo hipnotizo y resulta que se va a otra vida donde lo habían colgado. Lo regreso y ya desaparecieron los dolores. O sea, para que veas que a veces la emprendes hasta física de un acontecimiento de otra vida. También lo manejo, por ejemplo, cuando manejo aprendizaje acelerado. Voy a dar un ejemplo. Alguien que quiere estudiar inglés. Digo, para que se apunte, para que les dé terapia a todos los presentes. Bueno, ¿qué hago? Dentro de la terapia hipnótica, le pido a su subconsciente que si en alguna existencia anterior hablaba inglés, que se vaya ahí. Que recopile toda la información y se la traiga.
El último paciente que lo hizo, de hecho, me dijo, ¿qué querés salir de la sesión? Y estaba pensando en inglés. Su mente recuperó información, pero de otra vida. Lo manejo, inclusive este tipo de lo que acabo de escribir, no únicamente para idioma, lo manejo para deporte, para sanación, para idiomas, para X. Al fin y al cabo estamos buscando la memoria de alguna información. Son las técnicas que están englobadas en las técnicas de buscar recursos. Sí, Suelo manejarlo en la tercera o cuarta sesión, para fortalecer la persona. Lo que yo te decía, Pascal, no solamente la fobia. Es decir, hay muchísimas cosas, pero la fobia puntualmente, ese miedo irresistible e irracional, bueno, a mí me tocó que vienen de otras vidas. Pero no quiere decir que no sea lo único, obviamente. Sí, la descripción de una fobia es un miedo irracional, es decir, donde la persona no ubica el origen. Y el miedo es lo mismo, nada más que ubica el origen. Ahora, puede ser, hay dos opciones, sí puede ser de otra vida, sí suele ser del pasado, pero también existe que puede ser que la mente escondió la información. Te voy a dar un ejemplo de una fobia. Esta persona un joven estudiante, tenía ataques de pánicos muy frecuentes. Había ido con psiquiatras, psicólogos y todo. Y a la hora que lo hipnotizó, él no ubicaba ni conscientemente ni subconscientemente el acontecimiento. Es decir, qué es lo que desataba el ataque de pánico. Y en una de las regresiones resulta que ubicó algo. Estaba en vacaciones con sus compañeros de la universidad y estaban junto a una barranca. Y uno, ya sabe, para jugar hizo como que lo empujaba. Y a la hora que su cabeza volteó hacia arriba, su mente grabó una tonalidad de azul del cielo, junto con su pánico de caer del abismo. Cada vez que el cielo tenía esta tonalidad, tenía ataque de pánico. Fue un caso hasta muy extraño hasta para mí. Para que vean lo sofisticado que es nuestra mente. El subconsciente se dedica a hacer asociaciones, que es la forma en que trabaja la memoria a largo plazo. Sí, por ejemplo, mi hija tiene fobia a las arañas. Yo ahora no me acuerdo qué resultó de esa regresión, pero no... Yo le di un resignificado, pero realmente no funcionó con esa. Por lo menos eso. Otra cosa con ella funcionaron, pero... Mira, yo te recomiendo manejar, si sigue con este problema, con esta fobia, maneja una técnica de superposición. De lo que describí hace un rato. Sí, la hice ver a la araña con nariz de payaso, pero igual. No hubo forma. Por eso cambia la técnica. Cambia la técnica para manejar que siente la araña cuando te ve a vos. Vos tenés 50 kilos, la araña pesa miligramos. ¿Quién tiene miedo, ella o vos? Pero igual, no dio resultado. ¿Será porque eres el papá? Sí, pero yo no soy la araña. En casa Herrero. No, pero yo a mi hija le he hecho anestesia, pero ahí fue instantánea. Se había clavado no sé cuántas espinas de un cactus que es ponzoñoso, ¿no? Hay cactus que uno le pincha y no hace nada. Y hay otro cactus que tiene una espina que no sé si tiene algo, pero arde muchísimo. Y eso se clavó en la pierna, se clavó no sé cuántas espinas. Se lo tuve que sacar con la pinza porque son esa espina que cuando uno la tira, la piel se estira para afuera. Porque tiene como si fuese todo anzuelitos. Entonces, cuando la tiras, arranca pedazos de carne. Y estaba... Una sola que yo una vez me clavé, todavía me acuerdo ahora. Calcular cuando se clavó una 20, 30. Y el dolor le pasó al instante. O sea, para la sugestión no es que no le funcione a ella, sino que por ahí no funcionó para esa cosa. Maravilloso. Sí, hablando de fobias. De ahí mi comentario de que más
opciones digamos, de terapia hipnótica, uno tiene más recursos de edad. Si no me funciona una regresión para la fobia, puedo manejar una superposición, puedo manejar una desvinculación, puedo manejar una distorsión. O sea, cada uno de los elementos puede, dependiendo del paciente, puede ser que una le sirva mejor que otra. A veces me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, que ante un evento puntual queremos desplegar el abanico de posibilidades. Y yo trato de hacerlas todas. Y a veces uno no sabe por cuál empezar. Porque al hacer una, queremos hacer 2 o 3, volvemos a evocar el problema como si no fuese solucionado. ¿Me explico? Bueno, ahí voy a hacer un comentario que creo que es importante. Nunca hay que manejar varias técnicas en una sola sesión. O sea, hay que manejarlo de una en una. Si la quieres, de ahí lo que comentaba al principio, cómo hacer. Lo primero, uno debe empezar la sesión con un diagnóstico de la sesión anterior, es decir, qué resultado ha habido. Si no ha habido ningún resultado, ok, manejo el mismo tema, pero con otra técnica. Es decir, si doy 2 o 3 técnicas en la misma sesión de hipnosis, es mucho menos eficiente. O sea, la mente parece ser selectiva. Entonces, lo idóneo es manejar una sola técnica por sesión. A ver, Pati, que levantaste la mano, ¿qué nos platicas? Hola a todos, buenas noches. Yo me quedé con lo de la regresión que hiciste para ataques de pánico, creo, donde llevas a tu paciente hacia donde iniciaron sus ataques de pánico y después de eso, ¿qué sigue? Pues ahí utilizas una técnica de desvinculación o de superposición o la técnica que quieras para desvincular la parte emocional. Porque ahí, por ejemplo, bueno, a mí ahí me enseñaron que supuestamente ahí hacemos un puente, como dejar las cosas en el pasado, en esa vida, y llevarlo como ya al presente, donde solamente se hace como que es consciente de que ya no es en esa vida, en esta vida ya no es, que ya no lo traiga esta vida. O sea, es como a mí me lo enseñaron. Lo que acabas de escribir se llama técnica de desvinculación. Sí, es correcto, es una de ellas. Ok. Pero perfecto. hay muchas otras técnicas. O sea. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Qué hora es, chicos? Muy bien. Un par de preguntas más y ya nos vamos. Hola, Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Fabiola. Muy bien. Buenas noches, Fabiola, déjame buscar dónde andas. No me cabe todo en la pantalla. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Fabiola? Más que hacer una pregunta, es hacer un comentario y un agradecimiento en esta ocasión público y que se me permita, y quiero agradecerte, Pascal, de manera muy, muy especial por haberme ayudado con Loki, con mi gatito. Pero vamos a hacer algo, te busqué Fabiola, en un momento en el que para... estaba totalmente... Vamos a hacer algo, Fabiola. Vas a describir este caso para todos los compañeros. Platícanos cuál era el tema y qué hice yo. Para ponerlos en contexto. Ok. Yo, si quieres, sí. Tenía, si bueno, no tienes problema en platicarlo, por adelante. Supuesto, con muchísimo gusto. No, con mucho gusto. Yo tengo 5 gatos. Ya yo soy la loca de los gatos, tengo 5 gatos. Y uno de ellos, el tercero, se llama Loki. Y Loki estaba con un tema de gingivitis que se había hecho crónica, ¿no? Se había hecho crónica y
lo llevaba al médico, recaía, o sea, lo llevaba al médico, mejoraba con la medicación, obviamente, pero luego recaía. Y así estuvo, ¿no? Lo llevé como a 3 veterinarios distintos, le hicieron 6 tratamientos distintos, y en realidad ya yo estaba cayendo en desesperación porque veía que mi gato perdía peso, estaba desanimado, o sea, no era el mismo de siempre, estaba en condiciones que en realidad me hacían a mí sentir mal, porque yo decía, estoy siendo egoísta al querer de repente retener a mi mascota y no dejarlo ir, porque quizá ese era su deseo, ¿no? Entonces era como que trabajar mi tema de desapego y verlo bien y ese tipo de cosas. Me acordé que en una ocasión tuve una plática, así como un día de hoy, como un jueves, nos comentaste que tú hacías hipnosis para mascotas, que canalizabas animalitos, y yo dije, bueno, no pierdo nada, porque ya yo honestamente estaba pensando en dormir a Loki, y eso fue lo que te comenté, ¿no? Eso fue lo que te dije, porque de repente yo estaba siendo egoísta con él. Entonces, te busqué, lloré como la chilindrina en todo mi audio, contándote todo mi drama acerca del tema con Loki, porque me habían dado la posibilidad de darle medicina alternativa, que era darle aceite de cannabis, porque ya la medicina convencional no estaba de efecto en él. Era como que mejoraba, pero a los días volvía a recaer. Y me dijiste que bueno, que Loki quería vivir, y en realidad ya de esto ha pasado casi 2 meses, Pascal. Loki está más que bien. La gingivitis ha desaparecido por completo porque tenía las encías súper rojas, no quería comer, ahora come por demás. Volvió a ser el gato travieso que siempre fue y que siempre es, hasta ahora me sigue haciendo sus travesuras. Él está muy, muy bien, y en realidad he estado desde hace muchos días queriendo agradecerte. Yo te lo agradecí en privado, pero quería agradecértelo de manera pública porque admiro tu don, bendigo tu don, me siento muy feliz de haber coincidido contigo en este camino y con los otros hermanos también, por supuesto, pero me siento muy agradecida, Pascal, contigo, y mis hijos pues están inmensamente felices también de la ayuda que nos brindaste con él, ¿no? Eso quería comentar. Platícales que me salí un poquito creo bastante que no te acuerdas. Creo que no te acuerdas lo que había pasado. Ahí no fue de hipnosis, utilicé la evidencia. O sea, me comuniqué y conecté con Loki y le pregunté qué quería, qué tenía y todo esto. Creo recordar, porque no apunté esta terapia, que el problema que tenía era que se peleaba con otro, que le fastidiaba mucho. Algo así. Con un gato. Sí, con otro gato. Hasta ahora lo molesta. Y estaba en un estado depresivo brutal, dejándose Sí. morir y todo eso, porque tiene bastantes años. Creo que, y le curé esta cosa, le curé su depresión, por decirlo así, y fue cuando empezó a sanar. Suena muy extraño la evidencia, porque es totalmente diferente. Cuando digo que me puedo comunicar con animales, con plantas, con espíritu, mucha gente no me cree, pero tú lo pudiste ver ya en la realidad y sus efectos. Ahí está, mira. Totalmente. Ahí está la... Hola, Pascal. Como nueva. Pascualito, ¿es una técnica o es un don? No, es una técnica. Bueno,
No sabría darte la respuesta correcta, pero te la contesto del punto de vista de lo que opina. No es un don. De hecho, doy un curso de desarrollo de la evidencia. Todos tenemos estas habilidades. Lo que Buenísimo pasa es que el suele curso, haber buenísimo el curso. Sí, va bien, ahí tú. Básicamente hay tres tipos de reacciones. Uno, que la persona no cree. Entonces, obviamente, no, pues pasa al lado de una posibilidad, ¿no? De una herramienta. La segunda reacción es, mucha gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque sí tiene visión, sensaciones, todo, pero muy desagradable. Y el tercer grupo son gente como yo que lo desarrollamos. Ahora yo soy sanador, manejo energías. Estoy registrado como un sanador en Filipinas por la técnica que más uso. Tengo pacientes en Asia, a distancia. De hecho, lo de Loki, del gato de Fabiola fue a distancia. O sea, ni siquiera fue presenciales. Pero me puedo comunicar con animal y platicar con ellos, sí. Con espíritu también. Contestando la pregunta que si es un don, no lo creo. Creo que, o si es un don, todo lo tenemos. Todos tenemos habilidad de evidencia, de sanación, de manejar energía, pero por el materialismo o la tecnología hemos quizá perdido de vista estas habilidades. De hecho, un detalle curioso de este curso, hace años que doy este curso. Me lo han pedido en línea, pero me he negado porque las personas que tomen el curso tienen que sentirlo y les ayudo yo físicamente con energía. Pero hablando de este tema en particular de la evidencia, lo explico inclusive desde el punto de vista de la física cuántica. O sea, ya hay una explicación del fenómeno de la evidencia. Ya dejó de ser algo pues, esotérico o extraño, qué sé yo. Sí. Inclusive muchos compañeros videntes me criticaron por dar este curso, porque lo doy en forma muy sintetizado, muy simplificado, justamente para poder ponerlo al acceso de cualquier persona. Si tú ves libro, video, técnica de evidencia, te la ponen muy sofisticado, cuando realmente no es cierto. El que doy es un taller de 8 horas y desarrollas varias habilidades de evidencia. Pero si lees libro del tema, resulta que necesitas ir 10 años en el Tíbet para poder desarrollar. Eso es falso. Se lo tenemos. O sea, nada más es encontrar en qué parte de nuestra mente está y qué tipo de técnica para poder utilizarlo. O sea, no tiene nada de... Carol también creo que todo el curso. O sea, son técnicas y luego es practicarla hasta que lo logres. Doy un detalle que creo que lo había comentado, no me acuerdo si en este grupo. Me fascina manejar mujeres embarazadas. O sea, manejo partos sin dolor, hipnoparto, con hipnosis. Pero ahí les explico a la mamá cómo comunicarse con su bebé en forma psíquica. Desde el feto hasta que pueda hablar. Cambia la relación de la madre con sus hijos. Y la forma que lo hago inclusive es muy fácil, bueno, fácil para mí, digamos, porque la mamá se queda diciendo, pues este cuate está loco, ¿no? Yo le digo, mira, es muy simple, voy a contar del 1 al 3 y voy a pedir a tu feto que te patea. Y dicho y hecho, 1, 2, 3, ay, pues, ¿cómo le hizo? Digo, para que veas que si no te escucha. Son conexiones reales. También con otro ejemplo que creo le he platicado probablemente también en este grupo, de comunicarme con espíritus de gente que dejó su cuerpo, de difuntos. Y lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? En forma muy simplificada. Le digo a la persona, mira, voy a hacer pregunta al espíritu de tus difuntos. Quiero que hagas una lista de preguntas de lo que le quieres preguntar. Pero dentro de estas preguntas, quiero que pongas preguntas que tú sabes que contestaría cuando es vivía. Y yo no tengo forma de saber, excepto si me lo dice él. Y oh, sorpresa, porque sí me lo dice. O sea, ¿es real este tipo de comunicación? Sí, sí es real. Es esotérica, esotérica si quiere, pero es un don probablemente, pero que todos tenemos.
Pues no es algo así extraño, extraterrestre, no, nada que ver con eso. Es real. Digo, Fabio lo vio, los que tomaron el curso conmigo también. Y es básicamente encontrar cómo desarrollar estas habilidades. Sí, adelante, Fabio. Sí, muy bueno el curso, la verdad, recomendable. No lo he podido practicar, de hecho yo lo recomiendo. El momento que estuve con usted, ya ve que lo vivimos varias experiencias. Ahora me falta practicarlo porque lo dejé de hacer, lo hice ese día, una semana y lo olvidé. De hecho lo quería contactar para preguntarle unas cositas para volverlo a retomar. Sí, adelante, hazme todas las preguntas que quieres en el chat del grupo. O si quieres directo, no te preocupes, para reorientarte o orientarte sobre tus dudas pues, sobre el tema. Sí hay que practicarlo. Ok, Master, gracias. Si bien todo lo tenemos que desarrollarlo. En el curso inclusive explico qué tipo de técnica para desarrollarlo de forma simple, digamos. No me recuerdo si fue en el curso que estuviste, Fabián, pero recuerdo un curso, varios de hecho, donde una persona tomó el curso para comunicarse con el espíritu de un difunto y lo utilizamos en el grupo, o sea, de ejemplo, o sea, todos nos comunicamos con el espíritu del difunto de esta persona. ¿Se acuerda de la señora que tenía un problema que la hizo llorar, que tenía unos problemas muy, muy guardados, que solamente usted y ella supieron en el momento? Pero la hipnotizó y hizo la técnica de la lágrima para que en esa lágrima sacara todos sus traumas, su dolor. ¿Ya se acordó? Sí. Es una técnica se llama, en inglés se llama emotional detox, que es una desintoxicación emocional. Exacto. En ese estuve, y estuve en el anterior que fue para retomar y aprender un poquito más de la hipnosis, otras técnicas que manejaba usted. Pero sí estuve en esos, pero me encantaron los dos, y en el de evidencia, pues le digo, la hipnosis sí la practico diario, pero la evidencia no lo he hecho, la verdad, y la verdad sí la quiero retomar, por eso le iba a contactar, para que me volviera como a listar en varios puntos. Sí, con mucho gusto, estamos a la orden. Igual luego le vamos a enseñar a Fabiola para que pueda platicar con sus gatitos. Perfecto. Sí, es muy bueno. La verdad que si uno practica. De hecho, ese día platicamos con las plantas que tenía ahí en el saloncito, ¿se acuerda, no? Que si querían agua, claro. Si querían sol. Sí, eso sí me acuerdo mucho. Estuvo muy bueno. Los cuadros, las pinturas, las emociones que tenía el autor. Estuvo muy bueno, la verdad que se aprendió mucho, pero no lo practico. Pues practícalo para desarrollarlo. Si no, se va a regresar donde está escondido en alguna parte de tu mente. Exacto. Muy bien, chico, creo que es hora del tequila, por lo menos en México. No sé por allá dónde están. Yo tengo una pregunta, Pascal. Sí, adelante. Pascal, hace muchos años llevé el curso de José Silva. Nos presentaron un caso X diferente para todos los que estábamos ahí y bueno, no tan solamente el nombre, ubicación y tú haces el desarrollo. Igual que lo que te haces, sí se desarrolla definitivamente. Yo sé y entiendo que no es un don, es una habilidad y todos la tenemos y la desarrollamos, definitivo. Una duda, ¿por qué hay terapeutas, hipnoterapeutas que recomiendan no hacer una hipnosis a personas embarazadas, mujeres embarazadas? Esa es mi pregunta, básicamente eso es, la evidencia de la que tú hablas. Yo traigo algo, pero lo he dejado ahí porque no me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo y no me gusta simplemente. De hecho, pero mucha gente que toma el curso son videntes, pero no lo controlan y a veces ven cosas muy feas. Entonces vienen a tomar el curso para tomar el control de la evidencia. Inclusive en el curso explico protocolos de protección, o sea, qué hacer y qué no hacer. Porque todo lo tenemos, pero no forzosamente me llega la información que quisiera. O sea, llega X información, pero no forzosamente es agradable. No, regularmente, bueno, a mí me ha tocado que hagan preguntas y digo, ¿sabes qué? Esto es así. Y no cambia. O sea, y a veces lo que yo siento y veo no me gusta. Y hay veces que ni siquiera preguntan y lo que yo percibo
no lo comento, porque no ha sido agradable para mí, no será agradable para otra persona. Bueno, en Pero el curso también explico ciertos temas, nosotros lo llamamos leyes del universo, ciertos temas que no hay que platicar con la persona. Me ha tocado, por ejemplo, cuando hago sanación con energía, me conecto con mi espíritu con el espíritu de la persona, y el espíritu de la persona me va guiando. Pero me ha tocado que el espíritu me da información, pero me pide que no se lo dé a la persona. Muy, muy curioso. Me ha tocado un par de veces. Y yo, bueno, obedezco. A veces me califico como mensajero o soy únicamente un intermediario. sí, definitivo, uno es el medio, definitivo. Pero mi Ahora, pregunta tú hablabas de, creo que hiciste el comentario de que mucha gente son renuente a hipnotizar a una persona embarazada. sí, a eso es a lo que me refiero, sí. Ok, que ahí son más de falsas creencias, de que pudiera tener efectos negativos. Son más asuntos negativos hacia la hipnosis. La hipnosis, todos nosotros que lo practicamos sabemos que es totalmente inocuo. O sea, bueno, obviamente bien manejado, pero y en una mujer embarazada pues no pasa absolutamente nada. ¿Sí? El ejemplo que daba es más de evidencia, o sea, me conecto con el feto psíquicamente, no es con hipnosis. Sí, lo entiendo tu punto, pero ¿cuál es la razón? Yo he tenido pacientes que a través de la mamá atendemos al hijo, por la razón que sea, alguna enfermedad, dislexia, X, pero ¿por qué la mayoría, un gran grupo de terapeutas te dicen que no hay que llevar a una mujer embarazada a hipnosis? ¿Cuál es la razón? Desconozco la respuesta, ¿eh? O sea, según yo manejo hipnoparto y es una técnica que estudié ¿cómo se llama? Con hipnosis y es muy reconocida. O sea, son técnicas de hipnosis y autohipnosis para capacitar a la mamá. Con técnicas de autohipnosis uno necesita estar en el parto para que ella pueda manejar sus dolores, sus molestias, en fin, etcétera, etcétera. O sea, no conozco contraindicación a hipnotizar a una mujer embarazada. Ok, perfecto, me queda claro. Pascal, ¿y para los esquizofrénicos? ¿Recomendás? Bueno, la esquizofrenia sí está dentro de donde hay que evitar el uso de la hipnosis. La razón es relativamente simple. Inclusive lo voy a manejar no únicamente para eso, le voy a dar el fundamento general de cuándo hay que evitar la utilización de la hipnosis. Cualquier patología que puede provocar alucinaciones, hay que manejar la hipnosis con mucha precaución. ¿Por qué? Porque ya la persona de per se está provocando proyecciones irreales. Y a la hora que uno la hipnotice, o sea, la persona no va a distinguir tampoco cuál es cuál. Entonces sí puede provocar efectos que pudiesen ser negativos. Ahora, en mi caso, yo sí abordo casos muy, muy fuertes, justamente porque utilizo la evidencia. Entonces me han traído casos que en teoría no se debe utilizar y con la evidencia me permite saber si sí puedo o no. Voy a dar un ejemplo de quiropráctica. Para quiropráctica, la osteoporosis no se debe tocar por la fragilidad de los huesos. O sea, a la hora de hacer un ajuste quiropráctico podía romperse un hueso. Y yo lo que hago con la evidencia, pues pregunta a los huesos si me permite moverlo y si los puede mover. Pues sí ajusto gente con osteoporosis. Cosa que si lo ves desde el punto de vista del estudio de la quiropráctica, no hay que tocar a alguien con osteoporosis. Y con la hipnosis, mismo tema. Cuando tengo dudas, pues pregunta, pero a otro nivel, digamos, pregunto psíquicamente. Si la respuesta es positiva, pues lo hago.
Gracias, Pascal. El logro de tu tequila, Pascal, ¿no? ¿Dónde? Digo que el logro de tu tequila. Sí, ya mi esposa me trajo mi tecito, pero porque el tequila va después. Pero bueno, muchacho, ha sido un gusto. Espero que les haya gustado. Pueden seguir haciendo preguntas por chat si quieren o dentro del grupo de los otros. Y voy a publicar la sesión de esto en YouTube. Digo, para que los quieren ver y pues, pueden, o los que no pudieron asistir, que puedan aprovecharlo. Buenísimo. ¿Podemos seguir con las preguntas en el chat de CLH, que está inactivo esta semana? Sí, con mucho gusto. Lo que le parece. Sobre algo que hayamos platicado el día de hoy, donde de repente les surge dudas posteriores, pues adelante por el chat, ahí nos comunicamos. Vale, gracias. Saludos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Pascal. Ha sido un gusto. Gracias, nos vemos Pascal. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias a todos. Muchas Buenas gracias, noches. Pascal. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Saludos noches, a todos. hasta Un luego. fuerte abrazo. Gracias.